de Lima. A propósito de lo que habíamos anunciado, Lambayeque está en un franco ascenso en sus exportaciones. Vamos a conocer los detalles. Muy buenos días, don Pedro Grados, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Lambayeque muy probablemente este año supere los $1.000 millones de exportaciones en el sector agropecuario, siguiendo a La Libertad, que está alrededor de $2.000 millones, y de Piura. Y realmente este éxito se consigue paso a paso. Esto ha implicado la finalización y funcionamiento de todas las irrigaciones de Olmos, en el caso de Lambayeque ya hace algunos años, fue Chavimochic en el caso de La Libertad, etcétera. Pero también la mejora en la logística, la ampliación del puerto de Lima, el puerto de Paita también, la tecnología y el esfuerzo de trabajadores, de productores, etcétera. Con productos que antes, si nos ubicamos 20 años atrás, prácticamente no existían en el Perú, como el arándano, y otros en los cuales ya somos el principal exportador mundial. No solo arándano, sino uva, también el caso de la palta, etcétera, ¿no? Ahora, Pedro, estos 1.000 millones son una meta a llegar seguramente al cerrar el 2023. Sin embargo, ¿cómo se ve afectado de manera positiva el ciudadano que no necesariamente está involucrado con el sector agroexportador? Seguramente se va a generar más trabajo, más cobros de impuestos, pero las personas que no están vinculadas al rubro, ¿cómo lo sienten? A ver, en primer lugar, empezamos a adquirir una marca y un potencial impresionante. El Perú se puede convertir realmente, ya lo es en alguna medida, pero puede seguir creciendo en una despensa para el mundo, con un conjunto de productos. Y además asegura digamos, todo lo que es la alimentación para el mercado nacional. Entonces son ingresos, son impuestos, pero también implica más inversión, también implica más investigación en las universidades, más empleo calificado. Y ojo, no solamente es empleo en líneas generales, sino es empleo formal. Casi toda la agroindustria genera empleo formal y esto significa que tienen derechos como seguridad social, salud y pensiones, que en el empleo no formal no necesariamente hay acceso a estos beneficios, ¿no? Lo otro que es importante es que también exporta a distintos países del mundo. Los principales mercados, Estados Unidos es casi un 30%, en el caso específico de Lambayeque están los Países Bajos, aproximadamente 15%, España, y ahí hay que seguir avanzando. Y en términos generales, sí es importante destacar que estos no son logros de 1 año, 2 años o 5 años, es trabajo de décadas, por lo menos de las 2 últimas décadas. Se generaron las irrigaciones, Olmos, Chavimochic, etcétera. Se generó la infraestructura, Puerto de Paita, mejora de Puerto del Callao, mejoró la tecnología y el conocimiento, y todo esto lleva finalmente a resultados. Por lo tanto, no pensemos que los resultados son de un año a otro. Los resultados implican largo plazo y trabajo muy coordinado, ¿no? Claro, y es de suma importancia porque además hay que decir, le comento, Pedro, me encuentro aquí en Chiclayo y aquí es muy conocido pues que Lambayeque no tiene otra actividad más importante a nivel de economía que la agroexportación porque no hay proyectos mineros. Aquí, hasta antes de la entrada en expansión y producción del proyecto Olmos, eran aproximadamente $500 millones en exportaciones. Ahora se están duplicando solo con la presencia de este proyecto, lo que resulta evidentemente importante, ¿no? Sí, de hecho, Olmos es aproximadamente el 65% de la producción de exportaciones agrícolas de la zona. Y ojo que Olmos tiene posibilidades de ampliación, entonces hay que trabajar también en la ampliación de Olmos y en otros proyectos y en seguir ganándole tierras a la costa. La costa tiene muchas tierras. Yo recuerdo de pequeño uno iba al norte del país y era casi todo desierto. Hoy día uno llega a Chiclayo y realmente hay zonas impresionantemente verdes, ¿no? Ahora, Pedro, hablaba de el trabajo a largo plazo. La entrega del puerto de Chancay en los próximos años va a potenciar esta cifra tan importante de 1.000 millones en agroexportación. A ver, en general va a potenciar todas las posibilidades de exportación del Perú, porque probablemente se convierta en el principal puerto de llegada a Asia. Es decir, ya no es que van a llegar la mercadería de Asia o va a salir de los puertos peruanos hacia puertos mayores y de ahí a Asia, sino que al contrario, habrían otros puertos en América Latina donde vendría la producción a Perú y saldría directamente a Asia. Mayor rapidez, por lo tanto, menor costo, más tecnología, más cuidado. Entonces, realmente hay que terminar también toda la autopista de doble vía en la costa, eso facilita y genera productividad. En gran medida yo diría que hay un 60-70%, igual, todo ha demorado, pero estamos encaminados. Y lo otro que es fundamental, seguir con los acuerdos de libre comercio. Se está trabajando un acuerdo de libre comercio con Indonesia. Indonesia es una de las
uno de los países más poblados del mundo, 270 millones de habitantes aproximadamente. Entonces ya tenemos con Estados Unidos, ahora Indonesia nos va a ayudar, la Unión Europea, etcétera. Entonces hay que trabajar a nivel y de forma coordinada, Estado, sector privado, productores, exportadores, etcétera. Y yo sí creo que realmente el potencial es impresionante, ¿no? Permítame que insista, Pedro, en un anhelo lambayicano, que es el terminal marítimo de Puerto Eten, porque eso sí dinamizaría mucho más el crecimiento de la economía, no solo de Lambayeque, sino del nororiente. Es un proyecto que aún está en proinversión y que esperemos tenga reflejos o tenga pronto las luces a fin de que se ponga en cartera. Aguardamos que esto sea posible, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que es algo que hay que potenciar, hay que trabajar con Proinversión. Proinversión no ha ido al ritmo adecuado los últimos años, entre otras cosas por todos los problemas políticos y los cambios que se han dado, pero hay que generar y pensar en esa línea de profesionalización que tuvo Proinversión a principios de este siglo y finales del siglo pasado, cuando, por ejemplo, Lima contaminaba casi el 100% de su mar y ahora hay digamos, toda una planta de tratamientos que costó más de 300 millones de dólares, que fue obra generada por un grupo español en coordinación con Proinversión y el Estado. Entonces, se puede hacer mucho, hay que seguir avanzando y esperemos que ese anhelo se convierta en realidad. Ahora, la Contraloría ha advertido una demora en lo que es la rehabilitación de la bocatoma Río Motupe y ha dicho que tiene que ver posiblemente con problemas en la Dirección Regional de Agricultura de Lambayeque. ¿Estos problemas frenan el anhelo de llegar a metas y logros como los que se ha planteado este sector en Lambayeque puntualmente? Sí, de hecho lo frenan, ¿no? Y por eso hay que trabajar con el concepto de institucionalidad. Si definimos institucionalidad como el Estado realmente cumple su rol, y el mejor ejemplo, lo hemos dicho en varias oportunidades, es el Banco Central de Reserva, la verdad, todas las instituciones del Estado tendrían que seguir ese ejemplo, pero eso significa profesionalismo, meritocracia, línea de carrera, remuneraciones adecuadas, y cuando cambie un partido político o cambie un gobierno, no cambian todos los funcionarios, cambiará el ministro y un par de presidentes de instituciones, pero hay que generar línea de carrera en el sector público. Muy bien.